Parece ser que Nespresso es ahora una empresa B, y es un poco extraño. Si no has oído hablar de ellos antes, las corporaciones B son empresas con fines de lucro que han sido certificados por cumplir con ciertos estándares de requisitos sociales y ambientales por una organización sin fines de lucro llamada B-Lab. No Bone Lab, que es un juego de realidad virtual en el que golpeas esqueletos o algo así. A cambio de administrar su negocio según la ética empresarial de B-Lab, las empresas son recompensadas por su buen comportamiento con el derecho a poner una pequeña B en sus productos y en su anuncio. De esa manera, los consumidores saben que no son un mal negocio y que están haciendo del mundo un lugar mejor. Ahora que conoces la idea detrás de las empresas B, ¿qué hace Nespresso ahí? Nestlé, empresa matriz de Nespresso, es sin lugar a dudas una de las empresas más malvadas en el mundo, y ni siquiera debería ponerse a cuestión. La empresa monopoliza periódicamente el suministro de agua en comunidades, les priva de sus derechos, los seca y luego les vende el agua de regreso a la comunidad con una prima masiva en botellas de plástico. Es también responsable de la rampante enfermedad de desnutrición infantil en los países del sur global, donde promocionó el uso de fórmulas sobre lactancia materna a partir de los años 70, a pesar de saber perfectamente bien que los países a los que se dirigía no tenían acceso generalizado al agua limpia para que bebiesen los bebés. Así que hacer una fórmula con eso era increíblemente peligroso y como extra, inasequible. Sin mencionar que hasta el día de hoy, Nestlé utiliza la esclavitud y el trabajo infantil para cosechar su cacao. Esto según múltiples investigaciones realizadas por la ONG. Y esa es la empresa matriz. Nespresso, en sí, no es que sea mejor. Nespresso también utiliza trabajo infantil para cosechar su café. También se ha encontrado culpable de robo de salario. Y no es que quiera ser obvio, pero su modelo de negocio se basa en la venta de cápsulas de aluminio que puedes usar una sola vez por cada pequeño trago de expreso. Nespresso dice que alrededor de un tercio de sus cápsulas se reciclan, pero hay mucho escepticismo alrededor de ese número. E incluso si es exacto, siguen siendo unas 12.600 toneladas de aluminio yendo a un vertedero todos los años. No soy un experto, pero esto no debería de ser la cantidad de desperdicios de una empresa que tiene altos estándares de desempeño verificado, responsabilidad y transparencia, tanto en factores de beneficios a los empleados como en donaciones caritativas a la cadena de suministro, prácticas y materiales. En cualquier caso, aunque estos últimos 2 minutos y 32 segundos puedan hacer que parezca que estoy buscando el premio a la mejor defamación de todos los tiempos, este video no trata de Nespresso. Y tampoco se trata de las empresas B y su proceso de certificación, aunque ambos sean temas muy interesantes. No, en este video vamos a alejarnos un poco y hablar del paraguas en el que ambos se encajan, en las redes sociales corporativas y su responsabilidad. Si no has oído hablar de esto antes, probablemente sea porque tienen un par de nombres diferentes: capitalismo de interés o empresas socialmente responsables. Este video va a mostrar cómo el lenguaje de la ética y la obtención de ganancias, ya sea honesta o deshonesta, no solo no funciona, sino que en realidad hace lo contrario de lo que las empresas dicen que hace. Las ESR, como lo llamaré por el resto del video, consolidan la explotación, la desigualdad social y la destrucción ambiental que las empresas dicen estar luchando en contra. De hecho, previene activamente el cambio positivo. Esto sucede porque debajo del barniz del cambio, las ESR ocultan un profundo compromiso dogmático de preservar el status quo. Let me make it clear from the beginning. I have always supported the human right to water. Everyone should have enough clean, safe water to meet their fundamental daily needs. If we give water value, there will be an incentive to invest. Antes, a las empresas no podría importarles menos tener prácticas éticas. Esto es hablando de forma bastante general, por supuesto. La historia está plagada de ejemplos de empresas que se enfrentan al escrutinio público por prácticas comerciales inmorales y luego buscan rediseñar la forma en que hacen las cosas. Pero desde hace un tiempo, las empresas que operan bajo el consenso neoliberal adoptaron felizmente la idea de Milton Friedman, en la que la única responsabilidad de una empresa es la de generar beneficios a sus accionistas. Esta es una idea que Milton heredó de Adam Smith, quien nos dice que la mano invisible del mercado tenderá naturalmente hacia el bien mayor cuando la codicia egoísta es la filosofía impulsora de un sistema económico. Probablemente hayas escuchado esa cita de Smith que dice: "No es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Nos apoyamos a nosotros mismos. No apelamos a su humanidad, sino a su amor propio". O esta otra: "Los ricos, a pesar de su natural egoísmo y rapacidad, sin intentarlo, sin saberlo, avanzan del interés de la sociedad". Esa idea de que las empresas y los ricos en general
simplemente por existir haciendo lo que hacen, que los consumidores y la competencia arreglarán las cosas, había sido hegemónica durante mucho tiempo. Pero ya no es así, y no es difícil de ver el porqué. Abandonados a su propio criterio, los negocios de ninguna manera hacen lo correcto. Y puedo demostrarlo con solo decir las palabras microplásticos, botellas PET y talleres clandestinos de ropa. O poniendo estos dos titulares uno al lado del otro, y eso debería de dejar mi punto muy en claro. En pocas palabras, ya nadie cree realmente en la mano invisible. Entonces, el nuevo mantra del capitalismo es el de te irá bien si haces el bien. Las empresas que desean tener éxito ahora enfrentan mucha más presión del público. Deben tomar un papel activo, equilibrando las ganancias con responsabilidad social, apelando no solo a los accionistas, sino a todas las personas de interés. Es decir, empleados, proveedores, ecosistemas de comunidades locales e incluso generaciones futuras. Al menos eso dice en teoría. Pero por supuesto, muchas empresas están dispuestas a ser completamente deshonestas con este tipo de palabras retóricas. Acusaciones de lavado verde y lavado rosa son bastante sonados en estos días, simplemente porque no va a faltar empresas dispuestas a utilizar el lenguaje social y sostenibilidad ecológica para ganar dinero rápido sin cambiar las cosas horribles que realmente hacen. Esto es tan minúsculo como una pequeña etiqueta verde, y tan grande como promesas de libre carbón en 50 años, sin hacer cualquier tipo de cosa para cambiar eso ahora mismo. Las ESR son buena publicidad, así que a las empresas no les importará mentir para conseguirla. Pero, ¿qué pasa con las empresas que invierten su dinero donde dicen, y en realidad participan y son socialmente responsables? La triste realidad es que no son mejores, y puedo dejar claro este punto tanto con un caso realista débil de una empresa que se comporta de acuerdo con los principios de las ESR y un fuerte escenario hipotético, donde podríamos apilar varios argumentos en mi contra. Veamos a Salesforce como ejemplo de caso real, de cómo funciona una ESR en el mundo. El año pasado, Salesforce hizo un gran espectáculo, donando $1.5 millones para financiar organizaciones para las personas sin hogar y a su vez, siguiendo la moda típica de Silicon Valley, lanzó una aplicación, porque al parecer, eso es lo que necesitaba la gente sin hogar, una aplicación. El punto es que Salesforce se ganó algo de buena prensa con su donación en medios como Business Insider, algo que anticipaban porque por allá del 2020 la empresa obtuvo el mismo tipo de cobertura cuando donó $118 millones en becas de educación, el mismo año que ganó $5,000 millones en ventas trimestrales juntas. Can we conclude that being good actually generates great numbers? Well, as I said, Jim, this is a victory for stakeholder capitalism. It shows that you can do well and you can do good at the same time. Al día siguiente, Salesforce despidió a 1,000 empleados. Cuando las empresas se involucran activamente en las ESR y ponen su dinero donde está su boca, haciendo algo caritativo o ético, no es para hacer un verdadero bien, sino para desviar la atención de cosas moralmente reprobables que todavía practican de forma habitual. Las ESR, como la filantropía multimillonaria, existe en gran medida para que las empresas puedan lavar su reputación y aparentar ser no necesariamente buenas, pero al menos marginalmente mejor que el resto. Las empresas confían en que los consumidores sucumbirán a la moral. Así, adoptan la idea de que un par de cosas buenas justifican el mal en otros lugares. Así no tienen que enfrentarse a demasiado descontento, y funciona, porque resulta que somos muy vulnerables a estas historias. Un estudio de Alemania, consistente con el resto de los investigadores en su área, encontraron que decirle a los sujetos de prueba que una toalla se hizo de forma orgánica en lugar de algodón, hizo que se interesaran menos sobre el trato que recibían los trabajadores que cosían las toallas a mano, a diferencia de los sujetos a prueba, de a quienes solo se les presentaba una toalla de algodón. En las propias palabras del estudio, si una faceta parece éticamente buena, otra faceta no relacionada se vuelve significativamente menos relevante. Las empresas saben que si hacen algo bueno, pueden salirse con la suya, y seguir haciendo muchas otras cosas mal, y de esta manera, las ESR no tratan realmente sobre la creación de una economía más ética. Más bien, es una donde una sola instancia de ética puede ser canjeada por un pase libre por muchas cosas malas. Pero supongamos por un segundo que vivimos en un mundo de fantasía, donde todo esto no se aplica en absoluto. Uno donde las empresas nunca hacen un lavado verde, y no utilizan nuestra percepción moral para hacer una cosa buena y después tapar todo lo malo. Básicamente, un mundo donde las empresas son realmente éticas todo el tiempo. Entonces, ¿qué tendrían de malo las ESR? Dos cosas. La primera es que esto no duraría mucho, porque las empresas saben que no pueden ser inocentes en todos los aspectos de su negocio, y al mismo tiempo seguir siendo rentables. Sin una ley o cierta rigidez universalmente impuesta,
Los estándares de ética voluntaria chocan con la competencia del mercado, la cual, en la mayoría de sus casos económicos, sus sectores son simplemente demasiado exigentes como para permitirse buenas obras. Siempre es más barato hacer las cosas de manera poco ética, y eso se ve reflejado en los márgenes de beneficio de una empresa. La realidad es que la mayoría de los consumidores no tienen el tiempo de saber qué empresas están realmente haciendo un trabajo ético, a cuáles no les importa o a cuáles directamente están mintiendo. Y la mayoría no puede permitirse el lujo de no elegir la opción más barata en cualquier cosa. El precio más barato gana 9 de cada 10 veces en una economía donde apenas hay limitaciones sobre cuán poco ética es una empresa. En teoría, se supone que la certificación B y los premios de la ESR ayuda con la primera parte de esta ecuación, la cual dice a los consumidores de manera directa qué empresas son buenas y cuáles no. Pero Nespresso y muchas otras compañías han demostrado que la pequeña B realmente no significa nada. E incluso si lo hiciera, si pagara a sus trabajadores de manera justa, eliminando la contaminación de su proceso de fabricación, reciclara sus recursos, etc., internamente todo eso son gastos extra para un negocio. Dirigir un negocio ético está bien, mientras el dinero fluye constantemente. Pero en el momento en que el grifo empieza a secarse, las empresas tienen que tomar una decisión. O se mantienen intransigentes en su ética y llevan sus negocios hacia la ruina, o son comprados por un competidor más rentable, menos escrupuloso, o ellos mismos se vuelven menos escrupulosos y abandonan lo que fuera que estaban haciendo bien. Cualquiera que sea su decisión, las cosas se empeorarán. Puede que algunas empresas sobrevivan a esta lucha, aferrándose a su justicia social y prácticas éticas, pero esas son muy pocas. En el mundo empresarial, tener ética es un lujo. Conseguir ganancias sigue siendo la prioridad. No importa que nos digan miles de veces que se puede ganar bien mientras se hace el bien. En el momento en que ellos dejen de ganar buen dinero, lo bueno puede irse al caño. El segundo problema es que la idea que estas empresas capitalistas nos están intentando vender ni siquiera es deseable. Citando a Anand Giridharadas, es una visión del mundo en la que la justicia social y la concentración es de poder de alguna manera en aumento cíclico hasta el infinito. Lo que los capitalistas nos quieren vender con su retórica de responsabilidad corporativa es un mundo en el que el cambio es constantemente supervisado por los ganadores del capitalismo y sus aliados. Un mundo donde los mayores beneficiarios del status quo desempeñan el papel principal sobre las formas en que el mismo status quo debe ser reformado. No es una sociedad democrática, o una más justa. Es una sociedad donde los caminos en los que se produce el cambio son limitados a cambios que no afecten a los de arriba y a sus ganancias. Todo se basa en una promesa de que los negocios harán siempre lo mejor, dejando de lado la oportunidad de crecer y de decidir ¿qué es eso que es mejor? Y quizás digas que estoy exagerando. Después de todo, los negocios no están pidiendo un monopolio en los cambios sociales, sino que solo quieren participar en el proceso. Puede que incluso pienses que si hay algo que los negocios no pueden hacer porque necesitan permanecer rentables, no hay nada que detenga a las personas civiles y comunes de la sociedad para que llenen esos vacíos, pues estarías muy equivocado. Las ESR son una estrategia concebida explícitamente para evitar cambios estructurales y bloquear vías alternativas para conseguir dichos cambios. Los líderes esperan que al darnos migajas de un cambio, ellos conseguirán mantenerse a cargo, y que los grandes males de la sociedad con los que lucran, como el desempleo masivo, la pobreza, destrucción del medio ambiente, etc., en realidad no se van a resolver. Prefieren un mundo de curitas sobre problemas estructurales porque una solución estructural implicaría abolir el poder y el privilegio que han acumulado bajo el capitalismo. Los multimillonarios están admitiendo abiertamente que este es un último esfuerzo para preservar el status quo del que se benefician. Tomemos el ejemplo de Vinod Khosla, un capitalista con una empresa multimillonaria. Desde hace años ha abogado por un ingreso mínimo garantizado para todos, en líneas muy similares a los que dicen las CSR, pero Khosla no lo está haciendo por alguna razón humanista, sino porque, para decirlo crudamente, es sobornar a la población para que esté lo suficientemente conforme. De lo contrario, trabajarían para cambiar el sistema. Lo admiten abiertamente. Con la CSR se están asegurando de que pueden seguir consiguiendo ganancias, de que pueden seguir siendo poderosos, utilizando ese beneficio para presionar contra regulaciones estrictas y que al mostrar unas pocas buenas acciones, tienen todo el derecho de seguir siendo totalmente irresponsables. Puede que esto funcione por un tiempo, pero como con cualquier sistema donde el poder se mantiene irresponsable, la verdadera prueba ocurre en tiempos de crisis. ¿Cómo reaccionarás cuando la cosa se ponga difícil y unas pocas personas sigan manteniendo el poder de toma de decisiones? En manos de una clase no electa de multimillonarios, expertos en negocios,
cuya única cualificación al poder sea decir que necesitamos ganar más y que promete que van a ser buenos con ello. Personalmente, no les tendría mucha confianza que digamos. Pero es precisamente eso lo que se nos quiere vender con las ESR. Tú deja que nosotros sigamos generando ganancias y prometemos hacer cosas buenas. Solo no te involucres, ni trates de cambiar las cosas de manera fundamental, para evitar que pasen cosas que nosotros mismos causamos. Todas las empresas del mundo prefieren la presión pública a abandonar su poder público. Uno siempre puede ignorar una protesta cuando se está en la cima. Y para ofrecer algunas soluciones, pues en cada video recibo comentarios diciendo que no doy ninguna solución concreta, que si hago, por cierto, es solo que se trata siempre de lo mismo, así que no le veo el caso. Únete a una organización, sindicaliza tu lugar de trabajo, edúcate a ti y a tus amigos sobre sociología y economía. Habla a tus compañeros de trabajo acerca de la conciencia de clase y su solidaridad. Separados, no tenemos el poder para forzar el cambio. Todo lo que podemos hacer es humillarnos ante los pies de la clase capitalista. Pero si aprendemos de la historia, si comprendemos lo que tiene el trabajo militante y que ha conseguido tantas victorias, vacaciones, días de 8 horas, jornada laboral de 48 y muchas cosas más, entonces, y solo entonces, podemos empezar a desarrollar el poder de masas y asegurarnos de que nuestras palabras no se vean como quejas, sino como dictados y causas justas. Ningún negocio, por ético que diga ser, actuará alguna vez en interés de la clase trabajadora. Tenemos que hacerlo nosotros mismos.